Muy buenas noches. En esta oportunidad voy a hablar sobre los tipos de estructuras de programación. Es decir, la forma como se puede desarrollar un programa, ¿no? La estructura de cómo se hace un programa. Hay diferentes modos, diferentes tipos, ¿no? Vamos a ver en este caso, ¿no?, tipos de estructuras básicas. Las tipos de estructuras básicas pueden ser las secuenciales, ¿no? Es cuando una instrucción de programa sigue a otra. Puede ser de selección o decisión, cuyas acciones en las que la ejecución de algunas dependerá de que se cumplan una o varias condiciones. Y la repetición o iteración, ¿no?, cuando un proceso se repite en tanto cierta condición sea establecida para finalizar este proceso. Y eso es lo que vamos a ver en esta noche. Aquí vemos de manera gráfica, ¿no?, cuáles son los tipos, ¿no?, de estructuras de programación. Por ejemplo, en las secuenciales se usa la asignación, ¿no?, el cálculo, la sumarización. En cuanto a selectivas, puede ser simples, dobles, compuestas, múltiples. Y en las repetitivas pueden ser simples, compuestas y múltiples también. Vamos a ver cada una de ellas. En la estructura secuencial, este tipo de estructura se caracteriza porque una acción se ejecuta detrás de otra. Es decir, el flujo del programa coincide con el orden físico en el que se ha ido poniendo las instrucciones. Dentro de este tipo podemos encontrar operaciones de inicio, fin, inicialización de variables, operaciones de asignación, el cálculo, sumarización, etc. Este tipo de estructura se basa en las 5 fases de que consta todo algoritmo programa. Y ahí vemos la definición de variables, que es la declaración de variables, la inicialización de variables, la lectura de los datos, el cálculo y la salida. Por ejemplo, se desea encontrar la longitud y el área de un círculo de radio, ¿no? Aquí vemos la estructura, ¿no?, secuencial. Como ustedes lo ven, de manera ordenada, una tras otra, ¿no? Primero, por ejemplo, los datos, como decíamos aquí, ¿no? Primero se definen las variables, ¿no?, el pi, el radio, ¿no? Después podríamos nosotros ya proceder al cálculo, ¿no? Ahí está el cálculo del área y de la longitud, ¿no? Y finalizaríamos, ¿no?, con la salida. Entonces, este es un tipo de estructura secuencial, ¿no? La otra tipo de estructura es la selectiva. Este es el caso cuando existen un número de posibles alternativas resultantes de la evaluación de una determinada condición. Estas estructuras se identifican porque en la fase de solución del problema existe algún punto en el cual es necesario establecer una pregunta para decidir si ciertas acciones deben realizarse o no. Las condiciones se especifican usando expresiones lógicas, ¿no? Por ejemplo, la representación de una estructura selectiva se hace con palabras en pseudocódigo, ¿no? Por ejemplo, en español, sí, entonces, si no. Y en flujograma con una figura geométrica en forma de rombo. Las estructuras selectivas o alternativas se clasifican en 4, en simples, en dobles, compuestas o múltiples. Vamos a ver estructura selectiva simple. Por ejemplo, se identifica este tipo de estructuras porque está compuestas únicamente de una condición, la estructura sí. Entonces se evalúa la condición, ¿no?, y en tal caso, si la condición es verdadera, entonces se ejecuta la acción sí, ¿no? Si la condición es falsa, entonces no se hace nada. Y vamos a ver un ejemplo, ¿no? Aquí está. Por ejemplo, se quiere construir un algoritmo que, dado como dato de la calificación de un alumno en un examen, escriba aprobado, en caso que esa calificación fuese mayor que 8, ¿no? Las salidas es el mensaje de aprobado si se cumple la condición. Como pueden observar aquí, ¿no?, se lee el cálculo, ¿no? Se calcula si la nota es mayor que 8, ¿no?
Si la nota es mayor que 8, entonces se lanza el mensaje de aprobado. Pero si no es mayor que 8, entonces se va por esta línea y sale. No se ejecuta nada, ¿no? Entonces, ese es un tipo de estructura selectiva simple, ¿no? De estructura selectiva simple. Muy bien. Ahora, hay estructuras selectivas dobles. Estas estructuras lógicas que permiten controlar la ejecución de varias acciones. A diferencia de la primera, en estas son varias acciones y se utilizan cuando se tienen dos opciones de acción. Por la naturaleza de estas se debe ejecutar una o la otra, pero no ambas a la vez, es decir, son mutuamente excluyentes, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. Dado como dato la calificación de un alumno en un examen, escriba aprobado si su calificación es mayor que 8. Ahora notemos, y reprobado en caso contrario. En la estructura anterior simple, habíamos simplemente visto solamente una alternativa, ¿no? Si en caso fuera así, ¿no? Sale aprobado. Pero en este caso se calcula y la nota si es mayor que 8, ¿no? Entonces, si es así, lanza el mensaje de aprobado, ¿no? Y sale. Pero si la nota es menor que 8, entonces se va por este lado que es no y sale la nota reprobado y sale. En este caso, como es doble, ¿no? Entonces si lanza un mensaje por un lado o un mensaje por otro lado. Ahora, el otro tipo de estructura selectiva compuesta. En la solución de problemas encontramos numerosos casos en los que luego de tomar una decisión y marcar el camino correspondiente a seguir, es necesario tomar otra decisión. Dicho proceso puede repetirse numerosas veces. En aquellos problemas en donde un bloque condicional incluye otro bloque condicional, se dice que un bloque está anidado dentro de otro. Vamos a ver un ejemplo. Aquí vemos un ejemplo claro. Dados los datos A, B y C que representan los números enteros diferentes, construir un algoritmo para escribir estos números en forma descendente. Este es un ejemplo de los algoritmos conocidos como de lógica pura, ya que poseen muchas decisiones y muchas bifurcaciones, ¿no? Entonces aquí vemos, ¿no? Si A es mayor que B, ¿no? Entonces se va por este lado, ¿no? Y siguen, y siguen la secuencia, ¿no? Y si A es mayor que C, continúa la secuencia por aquí. Lo mismo, si no es mayor que C, entonces sigue la secuencia por este lado, ¿no? Entonces lo mismo de un lado como del otro lado. Y como ven, ¿no? Como dijimos, ¿no? En la estructura selectiva compuesta se toman muchas decisiones, ¿no? Se repiten numerosas veces. Este es un tipo de estructura selectiva compuesta. Ahora, una estructura selectiva múltiple. Con frecuencia es necesario que existan más de dos selecciones posibles. Este programa se podría resolver por estructuras selectivas simples o dobles, anidadas o en cascada. Pero si el número de alternativas es grande, puede plantear serios problemas de escritura y legibilidad, ¿no? Y aquí vemos un ejemplo. Diseñar el algoritmo tal que dados como datos dos variables de tipo entero obtenga el número o el resultado en la siguiente función, ¿no? Entonces vemos aquí varias, ¿no? Varias tomas o varias decisiones o varias alternativas, ¿no? Como dijimos acá, no solamente existe una elección o dos elecciones, sino más elecciones, ¿no? Hemos visto aquí como 4 elecciones que se puede tomar, ¿no? Ese es lo que es estructura selectiva múltiple. Y el otro tipo de estructura repetitiva e interactiva, ¿no? Son operaciones que se deben ejecutar un número repetido de veces.
El número de instrucciones que se ejecuta repetidamente cierto número de veces se llama ciclo, bucle o lazo. ¿Qué es iteración? Es cada una de las diferentes pasadas o ejecuciones de todas las instrucciones contenidas en el bucle. ¿Y cuáles son las fases de un programa cíclico? La entrada de datos, el lazo o bucle, las instrucciones finales o resto del proceso y la salida de resultado. Y aquí podemos observar, ¿no?, el proceso, ¿no? En este ejemplo, el bucle finalizará cuando se cumpla la condición de que n sea igual a 0, ¿no? Suponiendo que n, ¿no?, sea 8, es igual que 0, ¿sí o no? No. Entonces, nuevamente se repite el bucle hasta encontrar 0, ¿no? 0 es igual a 0, entonces si es sí, ¿no?, entonces sale, ¿no? Entonces, en este caso se está cumpliendo la estructura repetitiva e iterativa, ¿no? Hasta encontrar, se va a repetir este bucle una y otra vez hasta encontrar la condición de n, ¿no?, que sea igual a 0. Este es tan solo un ejemplo, ¿no? Entonces, esos son los tres tipos de estructuras, ¿no?, que vemos en la programación. Gracias.